Amén, gloria a Dios. Bienvenido, iglesia, bienvenido a este hermoso tiempo. Tiempo para alabar, tiempo para adorar, tiempo para exaltar el nombre de Dios. ¿Cómo está, iglesia? ¿Cómo han estado? ¿Con calor? ¿Con mucho calor? Qué bueno, el fuego del Espíritu. En fe, llamemos lo que no es como lo que es, dice. Hace mucho calor, gloria a Dios. Wow. Hay muchos hermanos que aún todavía no se recuperan de la gripe, esta gripe que está agarrando. Mandaron mensajes que no iban a poder venir. Entre ellos mi esposa, que todavía aún no se recupera tampoco, pero para la gloria del Señor sé que en esta semana el Señor va a tocar con sanidad y le damos la bienvenida porque algunos nos están siguiendo ahorita a través del Messenger y sé que Dios va a tocar sus vidas y que esta palabra va a sanar todo lo que el Señor ya dispuso. Así que, iglesia, ¿estamos preparados para recibir la poderosa palabra de nuestro Dios? ¿Estamos listos? ¿Nuestro corazón está dispuesto para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy día? Mira a tu costado y dile, hoy el Señor va a tocar mi corazón y voy a salir transformado. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, como siempre, vamos a orar antes de iniciar para pedirle al Señor que sea hablando nuestras vidas y al Espíritu Santo que sea trayendo esta palabra a nuestros corazones. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, has dispuesto este tiempo, has preparado este lugar para que podamos venir a alabarte, a adorarte y para que podamos venir, Señor, a recibir este alimento espiritual que tanta necesidad tenemos, Señor Padre. Tú conoces nuestras necesidades aún antes que te las digamos, Señor. Y sabemos que la palabra que tú vas a traer a nuestras vidas el día de hoy es conforme a las necesidades que tú sabes que nosotros tenemos. Padre, te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús que esta palabra quede en nuestros corazones, Señor, que tengamos ese espíritu de retención y discernimiento para que esta palabra no sea robada de nuestras vidas y que pueda echar raíces y dar fruto y buen fruto, Señor, y que no sea arrancada de nuestros corazones, Señor, que crezca fuerte, Señor, y nos ayude a mantenernos firmes en todo, Señor, lo que tengamos que enfrentar en este tiempo. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que seas hablando a nuestros corazones. Danos, Señor, ese entendimiento para que esta palabra se nos sea revelada a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, afinar nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor, y que podamos entender todo lo que el Padre, Señor, ya dispuso para nosotros. Gracias te damos y como siempre, Señor, te entrego mi vida. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos, sino que sea yo transmitiendo, Señor, a la vida de todos los que aquí estamos, Señor, este mensaje que tú ya pusiste en mi corazón. Gracias te doy, Padre amado, te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo ha estado su semana, iglesia? Muy bien. Algunos se sienten más viejitos, hermano. ¿Cómo la pasó ayer? Muy bien, qué bueno. Gloria al Señor ahí. El Señor le está regalando un nuevo año de vida para su gloria y su honra. Esta semana me gustaría poder compartir algo con ustedes, algo que siento que nunca debemos olvidar, que tenemos que tenerlo siempre presente en nuestros corazones, que la palabra nos habla y que nuestro Señor Jesucristo nos lo dice, y es acerca del trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Hoy día, como hemos visto las alabanzas, hemos alabado pidiendo al Espíritu Santo que nos hable, que nos llene, que descienda y que derrame ese fuego en nuestras vidas como lo hizo en Pentecostés. Y vamos hoy día a ver esta palabra acerca de qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, por qué necesitamos y por qué tenemos que anhelar al Espíritu Santo en nuestras vidas, qué es lo que vamos a recibir de Él, por qué es tan importante, por qué Cristo nos mostró que es muy importante que nosotros anhelemos y busquemos ser llenos del Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. Así que para poder ver eso vamos a empezar leyendo el libro de Juan, capítulo 14, versos del 15 al 26. Juan capítulo 14, versos del 15 al 26. Amén.
Hermanita Yolanda, ¿nos puede dar la bendición de poder leerlo? Juan 14. Aquí, hermanita Yolanda, para poder escucharla, por favor, si no es mucha. Juan capítulo 14, versos 15 al 26. Y dice la palabra del Señor en esta tarde para cada uno de nosotros, la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, mas pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre llamará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sigo? Sí. Ya. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Gracias, hermanita Yolanda. Gloria a Dios. Hermosa palabra, poderosa palabra que nuestro Señor Jesucristo nos deja. A ver, comencemos primero viendo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él iba a rogar al Padre para que nos envíe, ¿qué dijo? Otro consolador, ¿no? Nos iba a enviar un consolador. Entonces, vemos que una de las funciones del Espíritu Santo es dar consuelo. Es darnos consuelo en nuestras vidas. ¿Qué significa dar consuelo? ¿Qué significa ser consolador? Para poder entender qué es lo que nosotros vamos a recibir del Espíritu Santo. ¿Qué es consolador? Consuela. ¿Qué es consuela? Amén. Vamos a ver el significado. Dice, consuelo o consolador viene del adjetivo latino consolator o consolatoris y significa algo que presenta cualidades de confortar, animar, alentar, consolar, aliviar la aflicción, mitigar o tranquilizar. Amén. Entonces, las características del Espíritu Santo como consolador son todas esas las que vemos ahí. Entonces, cuando Cristo nos menciona que Él va a rogar al Padre para enviarnos otro consolador, ¿cómo podemos resumir todas estas palabras en una sola palabra? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Paz. Amén, hermana. Gloria a Dios. Vamos a recibir paz. ¿Por qué? Porque vamos a estar aliviados, confortados, animados, alentados, tranquilos. Va a mitigar nuestros dolores. En otras palabras, vamos a recibir paz. Vamos a poder estar en paz. El Espíritu Santo, conforme a lo que Cristo nos ha dicho, dice que es aquel que vino a darnos esa paz. ¿Cómo? Confortando nuestros corazones para que no nos aflijamos. ¿Cómo? Animando nuestros pensamientos para que no estemos en desánimo. ¿Cómo más lo va a hacer? Alentando nuestro espíritu para que no caigamos en tentación. Aliviando las aflicciones que nuestra carne sufre, mitigando los dolores causados por la injusticia, tranquilizando nuestro carácter para tomar decisiones correctas. Todo aquello lo vamos a recibir ¿de quién?
del Consolador. ¿Y quién es aquel Consolador? Dijo Cristo, el Espíritu Santo, aquel que Cristo le prometió a sus discípulos que iba a enviar y que nosotros vemos que ellos lo recibieron el día del Pentecostés y que nosotros ahora a través de la predicación del Evangelio podemos recibirlo o lo hemos recibido cuando nosotros mismos hemos entregado nuestras vidas a Cristo Jesús. Ese Consolador, el Espíritu Santo que los discípulos recibieron como lenguas de fuego, ahí sobre ellos, ese mismo Espíritu es el que mora en ustedes y el que mora en mí cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús. ¿Y cuál es la función del Consolador? Traer paz a nuestras vidas, como confortándonos, animándonos, alentándonos, aliviando nuestra aflicción, mitigando nuestro dolor, tranquilizándonos. ¡Wow! Ahora, conociendo eso, ¿quién no anhela al Espíritu Santo? ¿Quién no puede decir, wow, todo eso, Espíritu Santo, yo quiero más de ti? Quiero más de ti en mi vida porque veo que contigo yo voy a poder recibir todo aquello que el mundo no me lo puede dar. Contigo yo voy a recibir la paz en cualquier situación porque tú vas a aliviar mis dolores. Contigo yo voy a estar tranquilo en todo tiempo porque tú has venido a mitigar cualquier cosa o situación que se quiera levantar contra mí. Contigo yo voy a estar en paz porque tú vas a darme la tranquilidad para poder tomar la decisión correcta en el tiempo que esté enfrentando. Contigo yo voy a poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Ese es aquel Consolador que Cristo dijo a sus discípulos que iban a recibir y que nosotros lo vemos cumplido en la palabra y que sabemos que también se cumple en nosotros. El Consolador, el Espíritu Santo. ¡Wow! Ahora, dice que nosotros a través del Espíritu Santo vamos a recibir ese consuelo en nuestras vidas. Pero ¿cómo vamos a recibir ese consuelo en nuestras vidas? ¿Cómo el Espíritu Santo va a traer a nuestras vidas este consuelo que vemos aquí? Porque hay una manera en cómo Él nos la va a presentar. ¿Cómo creemos que el Espíritu Santo nos va a traer ese consuelo a nuestras vidas? Lo acabamos de leer, está dentro de lo que hemos leído. Vamos a leerlo de nuevo. Vamos al verso 26 de lo que acabamos de leer. Juan 14, verso 26. Amén. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo dice que nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que Cristo nos ha dicho. ¿Y qué es lo que Cristo nos ha dicho a nosotros? Amén. Vamos a ver dos cosas que Cristo nos dijo. La primera, vamos a verlo en Juan capítulo 12, verso 44 al 50. Juan capítulo 12, versos 44 al 50. Amén. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Cristo Jesús? ¿Qué es lo que nos trae? Nos trae la palabra de Dios. Cristo Jesús, lo primero que nos vemos aquí, que tenemos que recordar siempre, es que Cristo Jesús nos vino a traer la palabra del Padre. La palabra directamente del corazón de Dios. Cristo Jesús vino a enseñarnos a que nosotros aprendamos a oír ¿a quién? Al Padre. Vino a enseñarnos a que nosotros aprendamos a reconocer la voz del Padre a través de Él.
Vino a enseñarnos a que nosotros podamos discernir cuándo es que el Padre está hablando a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aprendemos a reconocer la voz del Padre, porque si escuchamos a Cristo, estamos escuchando al Padre, porque lo que Cristo habla es lo que escuchó del Padre. Entonces, Cristo Jesús lo primero que viene a traernos es la voz del Padre, la palabra de Dios. Nos enseña a escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo segundo que Cristo nos trae? Nos trae la palabra de Dios, acabamos de verlo, porque lo que Él habla no lo habla de Él, sino de lo que escuchó al Padre. ¿Qué más nos trae Cristo? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 5, verso 17 al 19. Mateo capítulo 5, verso 17 al 19. Amén. Mateo capítulo 5, verso 17 al 19 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo segundo que vemos que Cristo nos trae? Primero nos trae la palabra de Dios, como lo hemos visto en el primer punto. Y en este segundo punto, ¿qué es lo que vemos? Lo que Cristo nos trae a nuestras vidas, amén, nos enseña a cumplir la palabra de Dios. Lo que Cristo nos trae a nuestras vidas es enseñarnos qué es lo que la palabra de Dios realmente está diciendo para nuestras vidas. Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley. O sea, ¿cuál era la ley? Lo que Dios envió a su pueblo a través de Moisés. Yo no he venido a abrogarla, yo he venido a cumplirla, yo he venido a enseñarles cómo se cumple, a enseñarles realmente qué es lo que el corazón del Padre quiere, que se haga conforme a lo que Él ha mandado. Entonces, no solamente es escuchar la voz de Dios, sino también entender lo que la voz de Dios quiere decirnos a nuestras vidas. Y Cristo Jesús dice, yo les traigo la palabra, pero a la vez les enseño qué es lo que la palabra quiere. ¿Cómo? Con sus actos. Cuando somos imitadores de Cristo, estamos imitando o estamos haciendo la voluntad de Dios, porque Él siempre hizo la voluntad de Dios y fue obediente a Dios. Entonces, las dos cosas que vemos que Cristo nos trae es, nos enseña a escuchar la voz de Dios, pero también nos enseña a entender lo que la palabra de Dios quiere de nuestras vidas. Ahora, si traemos todo esto a lo que Cristo nos dijo, que iba a enviar al Consolador a nuestras vidas, y el Consolador lo que va a hacer es recordarnos de Cristo. ¿De qué nos va a recordar el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Nos va a recordar la palabra de Dios tal y como Cristo lo dejó. ¿Y qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? Amén, nos va a enseñar a cumplir la palabra de Dios tal y como Cristo la cumplió. Entonces, ¿es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas? Sí lo es, porque a través del Espíritu Santo vamos a poder escuchar la voz de Dios, pero no solamente escucharla, sino que vamos a entenderla para poder cumplirla conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios y no conforme al pensamiento del hombre. ¿Lo necesitamos? ¿Lo anhelamos? Dice la palabra, Marcelito, pon de nuevo por favor Consolador. Dice que el Espíritu Santo, el Consolador, va a traer todo esto a nuestras vidas. Va a traer confort, ánimo, aliento, consuelo, alivio. Va a tranquilizarnos y va a mitigar nuestras aflicciones. ¿Y cómo lo va a hacer? Enseñándonos la palabra de Dios. Pero no solamente enseñándolas, sino mostrándola y ayudándonos a cumplirla. Porque cuando nosotros dice que cumplimos la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a traer eso a nuestras vidas? Va a traer paz. ¿Y cómo llegamos a esa paz? A través del Consolador, a través de la voz del Espíritu Santo que nos enseña a reconocer la voz de Dios, pero sobre todo nos enseña
cuál es la voluntad de Dios para que la pongamos por obra, la cumplamos y podamos tener alivio en nuestras vidas. La palabra de Dios trae alivio a nuestras vidas. La palabra de Dios trae paz a nuestras vidas. Por eso, iglesia, es muy importante que recordemos, no solamente tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que ponerla por obra para no ser simples oidores, sino hacedores de ella. Pero ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es la obra que tenemos que hacer? A través del Espíritu Santo, de la revelación que el Espíritu Santo traiga a nuestras vidas. Entonces, podemos decir nosotros que el Espíritu Santo es aquel intérprete que nos va a interpretar lo que la palabra de Dios, la palabra del Padre, nos está diciendo. Es como cuando venimos a esta nación, que es una nación de un lenguaje diferente a nuestro lenguaje natural, materno. Todos hablamos español acá, pero en esta nación venimos y todos hablan inglés. ¿Qué pasa cuando nosotros íbamos, por ejemplo, a hacer una documentación y les hablábamos en español? No nos entendían. Y ellos nos hablaban en inglés, nosotros no les entendíamos. Tenía que haber, en el medio de los dos, tenía que haber algo en común. Y llamábamos a un intérprete. Y ese intérprete nos decía lo que la persona decía y le decía a ellos lo que nosotros decíamos. Y empezaba una comunicación más efectiva. Porque mientras no hubiera ese intérprete, ninguno de los dos se entendía y no se iba a lograr o alcanzar lo que nosotros estábamos queriendo lograr o lo que ellos estaban queriendo alcanzar. Pero una vez con el intérprete, ahí recién hubo esa comunicación clara y ahí podemos alcanzar, hacer la documentación, el trámite de lo que estábamos haciendo. Lo mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese intérprete en medio entre el Padre y nosotros, que nos ayuda a nosotros, que nos hace que nuestras oraciones lleguen al Padre y trae también los deseos del corazón del Padre a nuestras vidas. Y hay una comunicación clara y fluida entre la voluntad del Padre y lo que nosotros estamos pensando como hombres. ¿Para qué? Para que realmente haya ahí un avance. Si recordamos, Cristo Jesús, ¿a quienes les estaba hablando estas palabras, las últimas que hemos leído, acerca de la ley, de abrogar la ley? A los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, a todos aquellos maestros de la ley. ¿Aquellos maestros de la ley conocían la palabra? Sí la conocían. Ellos conocían la palabra. Ellos conocían lo que la palabra decía. Eran maestros de la ley. Eran conocedores de la palabra. Pero es aquel conocimiento que ellos tenían. Ellos dicen que en su conocimiento ellos pensaban que un hombre, para que sea culpable de juicio, tenía que matar físicamente a alguien. Pero cuando viene Cristo Jesús le dice no, porque si tú piensas, tienes malos pensamientos, si tú ofendes, si tú ni siquiera agarras un arma con tu mano para matar a tu hermano, pero ya en tus pensamientos estás hablando mal de él, ya eres digno de juicio. Esa es la voluntad del Padre. El hombre lo interpreta conforme a su beneficio, pero Cristo Jesús nos dice no, no es así. Y para que lo podamos realmente entender, ¿qué necesitamos? Necesitamos al Espíritu Santo para que nos recuerde y nos enseñe lo que Cristo Jesús ya nos dijo, pero que muchas veces al mundo no le conviene tomar, no le conviene agarrar, porque son redarguidos en su pecado. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, vamos a estar claros en cuál es la voluntad de Dios y vamos a poder movernos y vamos a poder hacer la voluntad de Dios, y cuando hacemos eso va a haber paz en nuestras vidas. Solamente cuando ponemos por obra la voluntad de Dios, su palabra, vamos a traer paz a nuestras vidas. Wow, ¿estamos recibiendo? Cristo nos dijo que Él rogaría al Padre para que ahora nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, de aquel consolador que nos trae paz. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, lo primero que va a hacer en nuestras vidas es ayudarnos a nosotros a recibir el mensaje correcto.
Y cuando nosotros recibimos el mensaje correcto, vamos a poder compartir el mensaje correcto. ¿Y por qué es importante eso? Recordemos lo que Cristo Jesús le dijo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Tenemos que nosotros recibir el mensaje correcto para enseñar el mensaje correcto, porque si no recibimos nosotros, si el mensaje en primer lugar no está claro en nuestras vidas, no vamos a poder compartir ese mensaje correcto. Y al no compartir el mensaje correcto, aquí dice el Señor, vamos a ser llamados muy pequeños. Pero dice la palabra que nosotros fuimos exaltados con Él. Y para ser exaltados con Él, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cristo Jesús lo dijo. Tenemos que enseñar lo que la palabra dice. ¿Y cómo vamos a entender lo que la palabra dice? No con el pensamiento natural, sino con la revelación que el Espíritu Santo nos da a nuestras vidas. Con la revelación que el Espíritu Santo, con la interpretación que el Espíritu Santo pone en nosotros para que recibamos el mensaje claro. Amén. Déjenme darles un ejemplo de esto, de lo que les estoy hablando. Porque es necesario dar un mensaje claro. Porque es necesario en nuestras vidas. Porque no solamente es por nosotros, para que no seamos llamados pequeños, sino porque un mensaje claro salva muchas vidas. Un mensaje errado no salva a nadie. Y voy a darles un ejemplo de esto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes desarrollaron un sistema de comunicación en clave a través de una máquina el cual llamaron Enigma. Ahí tengo una foto para que vean más o menos. Era como una máquina de escribir. Esta es una máquina llamada Enigma que utilizaban los alemanes para poder mandar mensajes en clave. ¿Cómo funcionaba? Estas máquinas, parece una máquina de escribir, tiene todas las letras acá, pero arriba ven unos rodillos, ¿no? Y cada rodillo también tiene una secuencia, también todas las letras del abecedario que están acá, están ahí. Pero la diferencia es de que estas ¿cómo se dice? Configuraban de la manera como el usuario quería A, B, C o breva. ¿Qué pasaba con esto? Si, por ejemplo, el que estaba mandando el mensaje tipeaba la letra A, en vez de salir A, salía, por ejemplo, una B chica. Si tipeaba la X, en vez de salir X, salía una B grande. Y así. La letra que salía no era la letra que la persona que estaba tipeando el mensaje tipeaba. Era completamente diferente. Entonces, al final, se salía un mensaje completamente para el ojo humano sin sentido. Porque si, por ejemplo, ellos querían decir vamos, B-A-M-O-S, tipeaban, pero no salía vamos, salía X, T, P, B grande, Z. Entonces, para el ojo humano, cuando intentaba leer eso, no tenía ningún sentido. Pero ¿qué sucedía cuando después lo recibían este mensaje al otro lado? Tenían la misma máquina, lo configuraban de la misma manera, tipeaban lo que el mensaje decía, T, B chica grande, y lo traducía como vamos. Entonces ya ellos reconocían. Pero ¿cuál era el problema de esto? Para los aliados, de que estos tambores que estaban ahí giraban cada vez que se tipeaba una letra y cambiaban de posición de acuerdo a la configuración que se le daba. Originalmente, acá vemos 4, pero originalmente tenían 3 tambores y al final se podía conseguir diferentes tipos de combinaciones posibles y dice que con 3 tambores se alcanzaban hasta 18,000 millones de combinaciones posibles. O sea, traducir, interpretar lo que ese mensaje decía, tenías 18,000 millones de combinaciones posibles para poder traducir ese mensaje. Entonces se les hacía difícil a los aliados poder hacerlo. Y más cuando después, durante la Segunda Guerra Mundial, dice que los alemanes aumentaron 2 tambores más. O sea, ya no eran 3, sino eran 5 tambores ahora. Entonces ahora de esos 18,000 millones de combinaciones posibles se aumentaron a muchas más. Imagínense un hombre tratando de traducir ese mensaje, el cerebro no le iba a dar con todas esas cantidades de combinaciones posibles. Cuando lo tradujera iba a ser 10 años después, ya la guerra iba a terminar. Entonces imaginemos todos esos problemas que estaba pasando, imaginemos todas esas cosas. Los aliados dice que interceptaban miles y miles de mensajes al día.
pero no podían traducirlos. No tenían ni la menor idea de lo que ahí decía. Entonces ellos, al no poder traducir el mensaje correcto de los enemigos que estaba sucediendo, ellos no podían dar órdenes correctas a su ejército para poder estar listos del ataque enemigo. Y esto favoreció mucho a los alemanes. ¿Por qué? Porque el ejército aliado no podía interpretar el mensaje correcto de aquellos mensajes que los alemanes estaban mandando. Entonces esto hacía de que su ejército no esté preparado para poder estar alertas a los ataques enemigos. ¿Entendimos? Y eso es lo que sucede ahora. Si nosotros no entendemos el verdadero mensaje de la palabra que Dios nos ha dado, no vamos a poder alertar al mundo para que hagan lo correcto conforme a la palabra de Dios. No vamos a poder alertarlos para que estén listos de poder hacer lo que Dios quiere. ¿Acaso nosotros no vemos ahora el mundo, cómo el mundo está tergiversando la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque al no poder entender el mensaje, están recurriendo a sus propios pensamientos. Imaginemos recibir esos mensajes así. Uno puede decir, yo creo que dice esto. Me parece que dices. Me parece que los alemanes van a atacar por allá. Mandemos a todos por allá. De repente mandan a todos por allá y los alemanes estaban diciendo que iban a atacar por acá. Y es lo mismo que está pasando con el mundo. El mundo está leyendo, recibiendo quizás la palabra de Dios, pero no la está interpretando de la manera correcta, la está tergiversando. Y al estarla tergiversando, no están pudiendo alentar o mandar al ejército, mandar al hombre a estar listo para hacer lo que la palabra de Dios quiere. Y ahora, y no es que ellos no la interpreten porque Dios tenga un sistema así complejo como estos. No la interpretan porque ellos no están recibiendo o no están deseando o anhelando a aquel que puede interpretar la palabra de Dios de manera correcta, que es el Espíritu Santo. Ellos no están recibiendo el mensaje correcto porque no están anhelando entregar sus vidas a Cristo para que a través de ese paso de fe, el Espíritu Santo, conforme a como Cristo lo prometió, descendiera y habitara en nosotros. No están recibiendo el mensaje correcto porque ellos decidieron dar la espalda a Dios y están interpretando la palabra o el mensaje conforme a sus propios beneficios o a sus pensamientos naturales, a lo que ellos piensan, lo que ellos creen, y no a lo que realmente la palabra de Dios dice. Si nosotros recordamos los escribas y fariseos, ellos creían o pensaban que era lo correcto. Ahora cuando nosotros leemos la palabra, leemos la Biblia, ¿cuántas personas vemos que fueron salvas por aquel mensaje que los fariseos o escribas daban? Ninguno. Ninguno, porque el pensamiento o la palabra del hombre no va a salvar a nadie. Nuestros pensamientos naturales no van a salvar, solamente es la palabra de Dios aquella que nos va a hacer libres. Porque dice la palabra y conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Mi verdad, no es mi verdad. Es la verdad que Dios dejó plasmada en su palabra a través de Cristo Jesús. Es la verdad que yo recibo a través del Espíritu Santo. Esa es la única verdad que va a ser libres. Porque si nosotros leemos la misma palabra, ¿cuántos fueron salvos a través del Evangelio que Cristo Jesús compartió? Hasta el día de hoy siguen siendo salvos con ese Evangelio. Miles y miles cada día son salvos. Miles y miles son salvados de aquella guerra por aquel mensaje que Cristo nos dejó. ¿Y de dónde sacó Cristo ese mensaje? De la palabra de Dios. Y ese mismo mensaje nosotros lo recibimos a través del Espíritu Santo. Por eso es muy importante, iglesia, que busquemos al Espíritu Santo, que anhelemos al Espíritu Santo, porque aquel Espíritu nos va a revelar el verdadero mensaje de la palabra de Dios para poder estar alertas de lo que el mundo está haciendo, alertas de los planes del enemigo. Porque muchas veces perecemos porque ignoramos la palabra de Dios. Y no es porque no la hayamos leído, la hemos leído, pero no la entendemos, no la discernimos. ¿Por qué?
porque la estamos leyendo en nuestras propias fuerzas naturales y no en lo que el Espíritu Santo nos tiene que revelar de lo que Dios quiere. ¿Cuántos de nosotros no leemos las profecías? Si nosotros tomamos las profecías literalmente, no las vamos a entender. ¿Cuántos hablaron años, 600, 700 años antes de Cristo? ¿No profetizaron acerca de Cristo? ¿Y por qué los escribas y fariseos no lo recibieron? ¿Por qué ellos no lo reconocieron? ¿Por qué no reconocieron que Él era el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios? Porque no estaban interpretando la palabra de Dios conforme a la voluntad o al corazón de Dios. La estaban interpretando conforme a sus propios pensamientos. Y ellos decían en sus pensamientos, el libertador tiene que ser un guerrero poderoso y fuerte que venga con una espada en la mano para luchar contra aquellos egipcios que están aquí, aquellos romanos que nos están oprimiendo. Según sus palabras, el libertador tenía que ser un guerrero, pero como un soldado. Pero Cristo Jesús se presentó a ellos sin espada, sin una espada de fierro, pero con una espada más poderosa que es la palabra de Dios. Pero ellos no pudieron reconocerlo. Ellos no pudieron aceptarlo. Leyeron la palabra, leyeron la profecía, sí, pero no la pudieron entender. Porque no pusieron su corazón a Dios para que Dios se la revelara conforme a la voluntad de Dios. O sea, iglesia, no es solamente leer la palabra de Dios. La ignorancia no significa que no hemos leído la palabra de Dios. El mundo conoce a Dios. El mundo sabe quién es Dios. Pero ¿por qué no hacen la voluntad de Dios? Porque no quieren, no anhelan ser llenos del Espíritu Santo. No anhelan hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a redarguirnos. El Espíritu Santo, como dice, va a confrontarnos. Y muchas veces no deseamos eso. No queremos hacerlo. Y prefiero simplemente leer la palabra de manera superficial para decir que sí sé, sí conozco. Pero no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a realmente moverse como Dios quiere. Por eso no hay paz. Por eso no hay paz, porque no tienen al Consolador en sus vidas. Wow. Gloria a Dios. Vamos a ver un testimonio de lo que sucede, iglesia, cuando el mensaje no viene del Espíritu Santo, sino del pensamiento del hombre. Vamos a ver un testimonio en la palabra. ¿Qué es lo que va a suceder en nuestras vidas, en las vidas de los demás, los que están alrededor nuestro? Cuando el mensaje que nosotros compartimos no es el mensaje del corazón de Dios, sino del pensamiento del hombre. Y para eso vamos a leer primero Gálatas capítulo 1, verso 14, donde vamos a encontrar un hombre que conocía la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, verso 14. Amén. Gálatas capítulo 1, verso 14. Amén, dice la palabra. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vemos que este varón se describe como un amplio conocedor del judaísmo, ¿no? Tenía mucho conocimiento, un amplio conocedor de la palabra de Dios dada a través de los profetas, un amplio conocedor de las leyes dadas a través de Moisés. Dice que no simplemente las conocía, porque dice que él aventajaba a muchos. O sea, podemos entender que el conocimiento de él, según él, era mucho mayor al de muchos otros o el promedio normal.
Él era muy conocedor de la palabra, pero no solamente era conocedor de la palabra, dice, sino que también él era, dice, muy celoso de las tradiciones de sus padres. O sea, tradiciones que el pueblo judío seguía. Era una persona entonces que podíamos decir que conocía la palabra de Dios, conocía las tradiciones, conocía las leyes, conocía las profecías, conocía lo que Dios había hablado. Y no lo conocía superficialmente, sino que lo conocía de una manera más profunda, amén, mucho más que el promedio de una persona normal. Ahora, ¿cuál era el mensaje que este varón compartía en ese conocimiento que tenía? Vamos a leerlo. Hechos capítulo 8, verso 1 al 3. Hechos capítulo 8, versos 1 al 3. Hechos capítulo 8, versos 1 al 3. Amén. Dice la palabra: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cuál era el mensaje que este varón estaba en su conocimiento, en su amplio conocimiento y en sus celos por las tradiciones judías? ¿Cuál era el mensaje que este varón estaba compartiendo? Amén. Un mensaje de muerte y destrucción. Un mensaje que lo que buscaba no era la salvación del hombre, sino la perdición de muchos. Imaginémonos, iglesia, muchos de estos varones y mujeres en esos tiempos que escuchaban todo lo que estaba sucediendo, lo que Saulo estaba haciendo, mandando a las cárceles para azotarlos y matarlos, imaginemos cuántos de ellos no habrían cambiado su fe. ¿Cuántos de ellos no habrían cambiado lo que estaban pensando para poder salvar sus vidas? ¿Cuántos de ellos, para no ser encarcelados, dejaron de creer en lo que Cristo había enseñado? ¿Cuántos de ellos, para no perder sus vidas, quizás cambiaron sus costumbres o las enseñanzas de Cristo por costumbres paganas? ¿Cuántos de ellos no se alejaron de la palabra de Dios por este mensaje que estaba siendo entregado? Este mensaje de muerte y destrucción, disfrazado de ser una palabra de Dios. ¿Y no es lo que el mundo está haciendo ahora también? ¿No es lo que el mundo vemos en estos tiempos también? Que muchos toman la palabra de Dios para disfrazarla, tergiversarla y cambiar el pensamiento de las personas, y lo que realmente están haciendo es traer muerte y destrucción a las vidas. ¿No vemos que este mundo está también compartiendo ese mismo mensaje? Este mundo está compartiendo ese mismo mensaje en este tiempo. Están compartiendo un Dios que no sé de dónde lo han sacado. Un Dios que en la palabra nunca yo lo he visto, pero que según ellos es un Dios verdadero, pero que no salva a nadie. ¿Cuántos del mundo o cuántos, siguiendo esos falsos mensajes, van a poder ser salvos? Porque dice Jesucristo que aquel que rechaza la palabra, Él no lo va a juzgar, pero va a tener ya quien lo juzgue, que es la palabra misma. Pero si nosotros no estamos compartiendo la palabra correcta, o si el mundo no está recibiendo la palabra correcta, desde ya están rechazando la palabra de Dios y ya tienen quien les juzgue. Y es lo que Saulo estaba haciendo en este tiempo. Conocía la palabra de Dios, pero no estaba compartiendo la palabra de Dios. Recordemos que Saulo fue enseñado y educado por estos mismos escribas y fariseos. Estos mismos escribas y fariseos que le decían a Cristo: no te es lícito sanar a esta mujer de flujo de sangre. No te es lícito darle la vista a este ciego. No te es lícito perdonar los pecados de aquel hombre parapléjico. No te es lícito. O sea, ellos no buscaban la salvación del hombre.
Ellos buscaban la destrucción del hombre. Y es lo que el mundo busca ahora, con todos estos mensajes disfrazados de buenos. No buscan la salvación del hombre, buscan la destrucción del hombre. ¿Por qué? Porque estos mensajes nos alejan de la voluntad de Dios. Estos mensajes nos alejan de lo que realmente Dios quiere. Saulo estaba completamente alejado del verdadero mensaje de salvación y arrepentimiento que Cristo Jesús nos había dejado. Saulo estaba completamente lejos de la verdad que Dios nos había compartido a través de su palabra. ¿Por qué? Porque todo su conocimiento era natural. Todo su conocimiento era conforme a lo que él pensaba, lo que él creía. Y no era conforme a lo que Dios realmente estaba deseando. Iglesia, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? ¿Saben? Las estadísticas de la Segunda Guerra Mundial dicen que cada año morían 10 millones de personas en la guerra. 10 millones de personas cada año, entre hombres y mujeres, muriendo por esa guerra. ¿Y por qué morían? Porque no podían interpretar el mensaje correcto. Porque no podían interpretar el mensaje, intersectaban los mensajes, leían los mensajes, pero no lo interpretaban realmente como era. Y no podían ellos preparar sus defensas, preparar su ejército para estar listo. Y cada año morían 10 millones de personas. E iban a seguir muriendo hasta que ese mensaje no pueda ser interpretado. ¿Cuántas personas mueren en el mundo espiritualmente por un mensaje incorrecto? ¿Cuántas personas, como lo vimos la semana pasada, sus huesos se están secando porque no están recibiendo el agua de vida verdadera? ¿Qué es lo que Dios nos manda? Vamos a leer Santiago capítulo 4, versos 7 al 10. Santiago capítulo 4, versos 7 al 10. Santiago capítulo 4, versos 7 al 10. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Wow. La palabra nos dice que para estar preparados para los ataques que el enemigo lanza contra nosotros, ¿qué tenemos que aprender? A sujetarnos a Dios. Tenemos que aprender a sujetarnos a Dios. Dice, ¿para qué nos tenemos que aprender a sujetar a Dios? Para poder recibir el mensaje correcto. ¿Cuál es el mensaje correcto? Nos dice el verso 10, que nos humillemos delante de Dios para que Él nos exalte. ¿Y cuál es el mensaje muchas veces que el mundo entrega? No, exáltate tú mismo. Buscamos que exaltarnos nosotros y no buscamos que exaltar a Dios. Buscamos que tomarnos la gloria cuando la gloria toda dice que tiene que ser para Él. Y dice la palabra que para que nosotros aprendamos a resistir al diablo, a ese enemigo que nos manda esos ataques, para que huya de nosotros, tenemos que aprender primero a someternos a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Eso es lo que Dios está mandando a nosotros. Que nosotros, aquellos pecadores que limpien sus ánimos, sus manos, y aquellos de doble ánimo que purifiquen vuestros corazones. O sea, comienza a cambiar, que tu vida comience a ser transformada. Ese es el mensaje de Dios. El mensaje de la palabra que Cristo tiene para nosotros es: recibe la palabra, pero no para tu conocimiento natural. Recibe la palabra para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea cambiada, para que comiences a vivir de una manera diferente, para que no sigas siendo el mismo. ¿Por qué? Porque las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero si recibimos la palabra y nos quedamos como el viejo hombre, ¿qué pasó? No hubo en nosotros una revelación, una transformación. La palabra de Dios no es solamente para nuestro conocimiento, es para nuestra transformación.
Y solamente vamos a ser transformados cuando el Espíritu Santo esté en nosotros, revelándonos cuál es la verdadera voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es: somos hechos nuevas criaturas. ¿Por qué la palabra me va a decir a mí que yo tengo que ser hecho una nueva criatura si Dios, o si yo quiero vivir como la antigua criatura? ¿Por qué nos dice Dios, tienes que ser una nueva criatura? Porque Él sabe que nuestro pasado tiene que ser borrado. Aquel pasado de oscuridad. Pero muchas veces yo quiero arrastrarlo y traerlo. Yo quiero seguirlo trayendo conmigo. Y cuando yo comienzo a seguir trayendo conmigo, ¿qué estoy haciendo? Recibiendo la palabra, pero rechazando lo que la palabra quiere hacer en mi vida. Rechazando al Espíritu Santo. Porque lo que el Espíritu quiere es cambiar y transformar esta vasija rajada, esta vasija vieja, para hacerme nueva, conforme al alfarero mejor le plazca. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, iglesia. Por eso necesitamos de Él. Mientras sigamos leyendo un mensaje equivocado, no vamos a poder cumplir la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y no es que haya otro evangelio, como decía Pablo, sino que muchos lo han transgiversado para sus propios beneficios. Amén. Saulo tenía un mensaje delante de él y él lo podía leer todos los días, como nosotros tenemos la palabra aquí. Y todos los días la podemos leer, así como Saulo quizás la podía leer todos los días. Pero ¿cómo estaba leyendo Saulo ese mensaje? Lo estaba leyendo con sus ojos naturales y lo estaba discerniendo con sus pensamientos de hombre. Los recibía acá y salía por acá directamente. Y así él los entregaba. ¿Y cuál era el mensaje que salía por su boca? Vamos a verlo. Hechos capítulo 9, verso 1 al 3. Hechos capítulo 9, versos 1 al 3. Amén. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Cuál era el mensaje que Pablo estaba, o que Saulo estaba compartiendo? Él no quería ver la salvación de los demás. Parece que no le importaba que los demás sean salvos. Lo que le importaba es ver que los demás sean castigados, sean azotados, sean muertos, sean encarcelados. Ese era el mensaje que él estaba compartiendo. Eso es lo que él quería. Y todavía dice que le pide permiso, autorización, para que no solamente él pueda tener esa autoridad ahí en ese lugar, en esa ciudad donde estaba, sino que pueda expandir aún más esa autoridad para poder ir y traerlos, dice, aquellos que estaban siguiendo al camino. Vemos ahí en la palabra que camino está con C mayúscula. Camino se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Ese era el mensaje de Pablo. Pero él era conocedor de la palabra. Y amplio conocedor. Y muy celoso todavía de las tradiciones para justificar todo lo que hacía. Y así está el mundo, iglesia. Lamentablemente así está el mundo. Muchos dicen que ser conocedores de Dios, pero solamente saben 1 o 2 versículos para poder justificar sus faltas y sus pecados. Muchos creen que hay un Dios, dicen, pero no están dispuestos a cambiar sus vidas para realmente mostrar que ese Dios existe en ellos.
Iglesia, nosotros no fuimos llamados solamente a decir que allá arriba hay un Dios. Fuimos llamados a mostrar de que aquí habita un Dios. No fuimos llamados simplemente a decirle a los demás, mira allá arriba que Dios va a hacer todo por ti. Fuimos llamados a mostrarle a través de nuestras obras cuál es el Dios del cual nosotros estamos predicando. Eso es lo que Dios quiere. ¿Estaba Saulo mostrando ese amor? ¿Estaba Saulo mostrando esa palabra? ¿Estaba Saulo mostrándoles a ellos, a los que estaba persiguiendo realmente qué era lo que Dios quería? No. ¿Cuántos se transformaron en ese tiempo que Saulo los fue a capturar? ¿Acaso cuando Saulo llegaba con su látigo ellos se reían y decían, no, ahora sí creo en Dios? Nadie. Porque ese no era el mensaje que él quería. Por más que venía disfrazado de mucho conocimiento y de muchas tradiciones. Pero ¿qué sucedió un día? Dice que un día Saulo cambió su mensaje. Un día algo sucedió en él y su mensaje se transformó, se cambió. Su mensaje ahora era diferente. Dice que después de pedir estas cartas para poder ir a Damasco y perseguir a aquellos que habían huido, para poder encarcelarlos y asesinarlos, cuando Saulo estaba en el camino se le presentó una luz. Y en esa luz estaba nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me persigues? Y Saulo dice que dijo, Señor, ¿qué quieres? Se asustó. Y dice que por esa fuerte luz, sus ojos quedaron cegados. Él no podía ver más. Así que por orden de la voz que estaba en la luz, que era nuestro Señor Jesucristo, él fue llevado a Damasco, a la espera de que venga otro varón de Dios llamado Ananías para que ore por él. ¿Y qué sucede cuando Ananías ora por él? Vamos a leerlo, Hechos capítulo 9, verso 17 al 18. Hechos capítulo 9, verso 17 al 18. Amén. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿De quién fue bautizado? Del Espíritu Santo. Ahora, después de que Ananías había orado por Saulo, ahora él fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, todo ese conocimiento que él tenía de la palabra, ese amplio conocimiento, como él decía, de la palabra, ahora ese amplio conocimiento ya no lo estaba discerniendo con su pensamiento natural. Ahora el discernimiento venía de su corazón, porque en él, en su corazón, ahora estaba el intérprete, aquel que le iba a enseñar realmente cuál era la verdadera voluntad de Dios. Y tanto es así que dice que cambió su nombre y ahora se llamaba Pablo, porque ya quería dejar ese viejo hombre atrás y ahora él quería ser hecho nuevo. Nuevo porque ahora el mensaje que salía de él era un mensaje directamente del corazón de Dios. Ya no era un mensaje del hombre, ya no era un mensaje como él mismo dice, yo no lo recibí del hombre, lo recibí directamente de Cristo Jesús que se me presentó en el camino. ¿Y cuántos fueron salvos a través de ese nuevo mensaje que Pablo ahora estaba predicando y estaba enseñando a muchas naciones? Si nosotros recibimos la palabra fue porque Dios levantó a Pablo. Si nosotros recibimos la palabra fue porque Él lo puso para nosotros. Pero no podía hacerlo mientras era Saulo. Tenía que él recibir el mensaje correcto para poder dar el mensaje correcto. Y para que eso sucediera tenía que haber un intérprete en su vida de cuál era la palabra correcta, y ese era el Espíritu Santo. Y cuando Pablo recibe al Espíritu Santo, todo cambió en él.
todo cambió en su vida. Y él mismo dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí mismo. Ahora ese evangelio que Pablo predicaba, ese evangelio de Cristo Jesús, ese evangelio que él decía, Cristo Jesús murió en la cruz por mí para el perdón de mis pecados. Ahora ese evangelio estaba haciendo de que muchos llegaran al conocimiento de Dios, muchos fueran salvos, muchos se rompieran las cadenas de esclavitud que el pecado había puesto sobre ellos. De muchos ellos se abrieran las cárceles en las cuales ellos estaban ahí, hundidos por el pecado, hundidos en las tinieblas. ¿Dónde estuvo el cambio? Que ahora Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Ya no solo de conocimiento natural, sino que ahora había recibido al Espíritu Santo. El mensaje ahora era el correcto. Y él, al poder recibir el mensaje correcto, podía compartir el mensaje correcto. Y muchas vidas ahora eran salvas. Dice que entre los años 1940 y 1942, el ejército inglés desarrolló una máquina que pudieron interpretar los códigos Enigma del ejército alemán. Construyeron una máquina que ahora era capaz de interpretar todos los mensajes que los alemanes mandaban. Ahora ellos estaban pudiendo leer el mensaje correcto. Y cuenta la historia de que por eso que ellos hicieron, la guerra se redujo en 4 años. La Segunda Guerra Mundial se redujo en 4 años. Imaginémonos 40 millones de vidas salvadas porque ahora ellos podían interpretar el mensaje correcto. 40 millones de vidas que no perecieron porque ahora ellos podían darle a su ejército el mensaje correcto para estar listos y preparados para cuando el enemigo atacara. ¿Cuántos de nosotros no vamos a poder salvar todas esas vidas? ¿Cuántos de nosotros no vamos a poder ser capaces de salvar esas vidas? ¿Por qué? Porque vamos a estar dando el mensaje correcto. Dice que esa máquina que ellos desarrollaron le pusieron la bomba. Era una máquina muy grande, casi del tamaño de un cuarto. Algunos lo llaman como que fue la primera computadora de toda la historia. Otros dicen que no. Pero una máquina que decodificaba en segundos miles y miles de mensajes. Y esa bomba hizo de que muchos vivieran ahora. Esa bomba hizo de que esa guerra terminara. Iglesia, tenemos que soltar esa bomba nosotros. Esa bomba está aquí escrita. Esta bomba es la palabra de Dios. Tenemos que soltarla porque esta es la única bomba que al explotar no va a terminar con vidas, sino que va a salvar vidas. Esta es la única bomba que va a dar vida en vez de destrucción. Esta es la única bomba que va a construir en vez de destruir. Pero tenemos que primero nosotros recibir el mensaje correcto para poder transmitir el mensaje correcto. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Para eso lo necesitamos a Él, porque Él nos va a enseñar y nos va a recordar lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, nos ha enseñado. Y lo que Cristo nos enseñó fue lo que Él escuchó del Padre. Si no lo tenemos a Él, iglesia, podemos estar dando un mensaje incorrecto. Y dice Cristo que podemos ser llamados pequeños en el reino. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que queremos, iglesia? Cuando Saulo o Pablo se convirtió y comenzó a dar el mensaje correcto, muchas vidas fueron salvadas. Si nosotros anhelamos al Espíritu y lo escuchamos y ponemos por obra todo lo que Él nos dice, muchas vidas van a ser salvadas. Nuestras familias,
nuestras amistades, los que están alrededor de nosotros. Muchos van a ser salvos porque van a ver en mí el mensaje correcto. Van a ver en mí la verdadera voluntad de Dios y no lo que el hombre está diciendo. No lo que el mundo piensa o cree de Dios, sino lo que el Espíritu Santo realmente nos revela directamente del corazón de Dios. Así que, ¿a quién queremos escuchar, iglesia? Amén. Anhelemos escuchar a Dios. Anhelemos escuchar al Espíritu Santo, iglesia. Busquemos de Él. Cuando vayamos a nuestras casas, a nuestros hogares, descifremos el mensaje que Dios nos ha dado en su palabra. Pero recuerden, como les dije al principio, no es que su palabra sea una máquina difícil de interpretar, porque no la es. Pero necesitamos tener la configuración correcta para interpretar ese mensaje. Y esa configuración correcta es cuando somos llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos de Él. Y cuando somos llenos de Él, que nos decía la palabra al principio, Él va a ser nuestro consolador. Él es el que nos va a traer paz. Muchas veces buscamos la paz. ¿Dónde dice el mundo que tenemos que buscar la paz? En las riquezas. Pero Cristo dice no, búscala en la palabra. Busca el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a ser añadido. Pero el mensaje incorrecto del mundo lo pone al revés. Busca el mundo y si te queda tiempo, busca a Dios. Busca al mundo y si tienes por ahí, te sobran unos minutos, anda a la iglesia. Pero el mensaje de Dios dice no dejen de congregarse como algunos tienen como costumbre. Eso es el mensaje. El mensaje incorrecto dice ayúdate que Dios te ayudará. Yo no sé de dónde lo han sacado eso. Bueno, sí lo sé. Dice que es una fábula de Esopo. Ni siquiera está escrito en la palabra. Pero miren cómo el mundo engaña con ese mensaje incorrecto. Que suena bonito, ¿no? Suena, sí, Dios debe decir, ayúdate que yo te ayudaré. Dios nunca dijo eso. Un mensaje incorrecto va a traer destrucción y muerte. Pero un mensaje correcto trae vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios amado, porque tú, Señor, nos has hablado en este día, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, bendito Dios, ha penetrado lo más profundo de nuestro corazón, Señor, hoy día, y ha echado raíces, Señor. Gracias, bendito Dios santo, porque hoy tu palabra, Señor, bendito Dios, nos ha abierto esos ojos, Señor, como lo hiciste con Pablo, Señor, que cayeron esas escamas de su ojo y él pudo ver la verdad, pudo ver, Señor, bendito Dios, lo que realmente tu palabra dice, Señor, y él pudo traer vida a los demás, él pudo traer, Señor, libertad a los demás. De la misma manera tu palabra nos ha hablado el día de hoy, Señor, y sabemos que esta palabra, Señor, va a quedar en nuestros corazones y va a crecer en nosotros, Señor, y vamos a poder, Señor, dar esta vida, dar libertad, Señor, porque hoy hemos recibido el mensaje correcto, Señor, y estamos listos para dar el mensaje correcto. Pero Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos que cuando demos este mensaje, que nunca nos glorifiquemos a nosotros, que nunca nos exaltemos a nosotros mismos, sino que nos humillemos delante de ti, Señor, bendito Dios, porque toda la gloria y toda la honra tiene que ser siempre para ti, Señor, porque ese es el verdadero mensaje, Señor. El mensaje no es que yo con mis obras, Señor, puedo ser salvo, sino que tú, Señor, por gracia me dices esa salvación, Señor. El mensaje, Señor, no es de que yo voy a salvar a los demás, sino que el mensaje correcto es que tú fuiste el único que murió por mí, Señor, para darme vida, Señor. Oh Padre eterno, te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos entender, Señor, siempre, en cada momento, Señor, la voluntad que viene directamente de tu corazón, Señor. Que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos recibir, Señor, lo que tu corazón anhela de nosotros para poder ponerlo por obra y caminar en el lugar correcto, Señor, en la dirección correcta, para poder llevar este mensaje correcto, Señor, bendito Dios, y que muchas vidas sean salvas, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor.
Tu palabra nos dice, Señor bendito Dios, de que nosotros te seremos testigos, testigos tuyos, no testigos de nosotros mismos, Señor, testigos tuyos. Y eso es lo que queremos ser, testigos tuyos en todo rincón, Señor. Llevando tu palabra, llevando tu evangelio, llevando tu verdad, Señor. Tu palabra, Señor, hoy, Señor, ha entrado en nuestros corazones como siempre. Te pido que no sea arrebatado de ahí, Señor, que no sea arrancado de ahí, que comience, Señor, a echar raíces y dar fruto, y mucho fruto. Espíritu Santo, te anhelamos, Señor. Anhelamos, Señor, todo aquello que tú tienes para nosotros. Anhelamos ese consuelo que tanto necesitamos. Ahora vemos y entendemos, Señor, que no vamos a poder, Señor, llegar a esa paz hasta que no te tengamos a ti, Señor. Hasta que no aprendamos a escuchar tu voz. Hasta que no aprendamos, Señor, a poner por obra todo lo que tú nos dices. Porque solamente tú nos traerás esa tranquilidad. Solamente tú, Señor, quitarás toda esa aflicción de nosotros. Solamente tú, Señor, nos darás consuelo. Por eso, Espíritu Santo, hoy, Señor, abrimos nuestro corazón, Señor, para escuchar tu voz. Para escuchar, Señor, aquella palabra que tú nos vas a recordar. Para poder entender aquello que tú nos vas a enseñar, conforme a como Cristo nos lo enseñó. Para no llenarnos solamente de conocimientos, sino para llenarnos, Señor, de esa semilla incorruptible, de ese amor puro y verdadero. Ayúdanos, Señor, en cada tiempo. Ayúdanos a no movernos conforme, Señor, a nuestros pensamientos. Ayúdanos a saber esperar en ti, a tu guianza, porque tu guianza traerá paz a nuestras vidas. Tu guianza, Señor, a través de la palabra de Dios, traerá a nosotros el confort que tanto anhelamos. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestras maneras, con nuestras fuerzas, con nuestro ánimo. Pero muchas veces, Señor, aquellos pensamientos naturales van completamente separados de tu voluntad. Van completamente alejados de lo que tú quieres. Pero hoy, Señor, queremos acercarnos más a ti. Queremos estar unidos a ti, Señor. Queremos estar unidos, Señor, a tu voluntad. Y hoy vemos que para estar unidos necesitamos al Espíritu Santo. Aquel intermediario. Aquel que nos va, Señor, a interpretar lo que tú deseas. Y nos va a ayudar a nosotros a dar el mensaje correcto para no ser llamados pequeños. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para poder, Señor, compartir con muchos tu verdad que los hará libres. Para poder compartir con nuestras familias, nuestros amados, Señor, esta palabra poderosa. Esta palabra que es más cortante que una espada de doble filo, que rompe cadenas, que rompe ataduras, que abre cárceles. Oh, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, y te pido que sigas llenando, Señor, con tu gloria este lugar. Sigas llenando, Señor, cada corazón, cada vida de los que están aquí o de los que nos están oyendo, Señor. Llénalos de tu Espíritu. Llénalos más de tu Espíritu. Pero que no solamente, Señor, sean llenos de Él, sino que sean obedientes. Ayúdanos a ser obedientes a Él. Ayúdanos, Señor, a tener esa autoridad como tú la tienes. Esa autoridad que los demás veían en ti, que no veían en los demás. Esa autoridad que venía porque ellos veían que tú ponías por obra todo aquello que tú predicabas. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes a tu Espíritu. A movernos en tu voluntad a través de lo que tú nos reveles a través de Él. No solamente aquí en la iglesia,
sino cuando estemos, Señor, allá afuera. Cuando estemos siendo zarandeados, cuando estemos en medio de la barca y la tormenta golpee fuertemente. Cuando nuestra casa esté siendo golpeada por los vientos y las olas. Ahí enséñanos a escuchar tu Espíritu. Y enséñanos a esperar en Él y a ser obedientes a Él. Para poder tomar las decisiones correctas. Gracias, Señor. Siga orando, iglesia. Abre tu corazón ahí, deja que el Espíritu Santo te hable. Cristo nos dijo que Él nos enseñará y nos recordará todo aquel que Él nos enseñó. Y para eso, el Espíritu tiene que hablarnos. No nos lo va a enseñar con señas ni con dibujitos, sino con voz audible. Así que abre tu corazón ahorita ahí y escucha la voz del Espíritu. Abre tus oídos espirituales y deja que Él te hable. Deja que Él hable a tu vida. Y si no lo escuchas, dile: Señor, anhelo escucharte. Anhelo escucharte, Señor. Porque dice la palabra que todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Así que ahí donde estás, anhela escuchar la voz del Espíritu. Cierra tus ojos, no te distraigas. Deja que Él hable. Anhélalo. Sigue orando. Sigue clamando. No se distraiga, iglesia, siga ahí. Yo quiero hablar también a aquellos que por primera vez han escuchado este mensaje y han recibido en sus corazones este mensaje y se han dado cuenta de que necesitan y anhelan también ese Espíritu Santo, aquel Espíritu que Cristo prometió que nos enviaría, que Cristo nos prometió que Él rogaría al Padre para enviárnoslo. Y si hoy tu corazón desea recibir este Espíritu, necesitas entregar primero tu vida a Cristo. Necesitas entregar tu vida a Él, para que a través del sacrificio que Él hizo, tus pecados sean perdonados y seas hecho nuevo, para que la casa sea limpiada y el Espíritu venga y habite con ustedes. Así que si tú quieres recibir a Cristo en este día, ahí donde estás, simplemente cierra tus ojos y levanta tus manos y repite esta oración de fe, esta oración desde lo más profundo de tu corazón, juntamente con nosotros. Repite con nosotros: Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hablado a mi vida el día de hoy. Y hoy yo reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, mis rebeliones, mi desobediencia. Pero hoy, Señor, yo te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que limpies mi corazón para que pueda recibir al Espíritu Santo, aquel consolador que tú me prometiste. Hoy, Señor, yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser transformado, a ser cambiado, a ser una nueva criatura conforme a tu voluntad, para poder ir y compartir, Señor, este mensaje de salvación y vida eterna. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, bendito Dios. Hoy me entrego a ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Oh, wow. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida.
O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.